Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde y es el momento que, como anuncia esta sintonía, Diego, de hablar de Vitas Valencia. Ya sabéis que es la red de hospitales de referencia en la ciudad de Valencia. Y hoy vamos a hablar, si te parece, de la fascitis plantar, Diego. Hoy toca hablar de los pies. Porque afecta a 1 de cada 10 españoles, ojo, mayores de 40 años. Ahí ya entra uno que pinta canas. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Jairo Casal, que es el responsable de Podoactiva, que es la unidad de biomecánica del pie del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Jairo, muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, Gracias. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, echando el día. Oye, una pregunta, y va un poco al hilo de la nota de prensa, pero tengo esa percepción, ¿no? En verano nos cuidamos poco el pie, ¿verdad? Los pies. Bueno, depende. Digamos que en la época de verano, como sabemos que vamos a enseñar más los pies, a veces vemos un incremento en la preocupación o en la recurrencia a las consultas. Ahí depende. Generalmente, quizás las mujeres son las que se preocupan un poquito más que los hombres, pero sí que es cierto que hay como un repunte de ay, que tengo que enseñar los pies, voy a intentar llevarlos lo mejor posible. Está claro, usamos mucha zapatilla, mucho pie al aire, mucho agüita, mucha humedad, ¿verdad? Y al final pues recurres a eso, uy, voy a ver que me vean el pie, que yo creo que no lo tengo muy claro, si no te los has cuidado, pues como aquel. Hablamos de la fascitis plantar, que afecta, como decía al principio, a 1 de cada 10 españoles mayores de 40 años, y uno de los motivos de esta fascitis plantar es el uso continuado de tacones que influyen que se padezca esta patología, sobre todo en las mujeres. Así es. Digamos que la fascitis plantar es una afección, un dolor a nivel del talón, generado por un exceso de tensión de la fascia plantar. Se produce inicialmente una pequeña inflamación y lo asociamos, en este caso, como bien comentas, a las mujeres, sobre todo a aquellas mujeres que usan mucho tacón de manera continuada. ¿Por qué sucede esto? Porque en el momento que usamos un tacón de manera continuada se produce un acortamiento de la musculatura del gemelo, del sóleo, del de Aquiles, y esa tensión se transmite también hacia la fascia plantar. Por lo tanto, en el momento que pasamos a usar un calzado un poquito más plano, por ejemplo ahora en verano es muy frecuente, pasamos del calzado cerrado con tacón a calzados más abiertos, más planos, a caminar descalzo, que no lo hemos hecho durante el resto del año, y automáticamente ahí se genera un incremento de la tensión que puede acabar produciendo una inflamación y un dolor en la fascia plantar. Claro, y por ello es fundamental marcar al paciente, Jairo, una rutina de ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento. Evidentemente, cuando tengamos ese problema, hay que acudir, como siempre decimos en Vitas, a los profesionales. Exacto. Digamos que durante el año deberíamos de mantener una rutina de estiramientos, de flexibilidad, de ejercicios que fortalezcan nuestros pies, ¿vale? Pero en el momento que padecemos este tipo de patología, pues debemos recurrir a un profesional, en este caso a un podólogo, para que revise bien el problema y el dolor, porque a veces el dolor puede ser de fascitis plantar o no, hay muchos dolores a nivel de talón, y lo más importante, valorar por qué se ha producido. Si es simplemente pues porque no hemos tenido pues una continuidad a nivel de los ejercicios, por el tipo de calzado o porque estamos realizando algún deporte de impacto que ha producido ese problema, o en el caso más importante si tenemos algún problema a nivel de la pisada, porque en el caso de ser así tendremos que valorar cuál es ese problema y revertirlo o corregirlo. Claro, la pregunta, y es de perogrullo, es ¿cómo detectamos, si no somos especialistas, que tenemos ese problema, Jairo? ¿Qué síntomas tiene? Generalmente el más típico y el que más refiere el paciente es cuando me levanto de la cama me duelen los pies, me duelen los talones con los primeros pasos del día. Eso ya es un síntoma significativo de que ha habido un exceso
de trabajo en la fascia plantar y por la noche la fascia se acorta. Cuando nos levantamos y generamos el primer paso, la fascia se estira y molesta. En el momento que damos unos pasos, eso se calienta y desaparece. El problema es que esto, si no le prestamos atención, se puede ir cronificando y ese dolor puede no ser solo mañanero, sino que en el momento que realizamos actividad prolongada durante el día, a lo mejor ya nos acaba doliendo a mitad del día o a última hora de la tarde y ya se va convirtiendo en un problema pues más grave porque se empieza a cronificar. Sí, y doctor, el tratamiento para esta fascitis plantar ¿tiene diferentes enfoques o cómo lo hacéis desde Vitas? Sí, inicialmente, cuando tenemos, un dolor agudo al principio del todo, pues se puede tratar con antiinflamatorios y con tratamientos de fisioterapia para reducir un poco ese dolor y esa inflamación, pero bajo nuestro punto de vista el más importante será localizar el por qué ha sucedido eso. Por lo tanto, aquí cobra bastante relevancia el realizar un estudio biomecánico de la pisada para saber qué tipo de pie que tenemos, qué apoyo estamos realizando y si ese apoyo que generamos bien en nuestro día a día o a la hora de realizar deporte es defectuoso o deficiente y está provocando esa tensión en la fascia plantar. Pues en el caso de ser así, tenemos que revertir eso. Sí, por último, estamos leyendo también en la nota de prensa la importancia del precalentamiento y los estiramientos previos y muchas veces a la hora de practicar deporte como que se nos olvida a los deportistas y esto puede prevenir bastantes lesiones y en este caso la fascitis plantar. Sí, sobre todo lo que buscamos es tener una buena flexibilidad a nivel del tobillo, pues que los gemelos, los sóleos estén bien trabajados, bien entrenados, que haya un fortalecimiento también a nivel de la musculatura plantar y pues eso siempre nos va a ayudar a prevenir este tipo de problemas siempre y cuando pues no tengamos ya la afección o el dolor en ese momento. Pues Jairo Casal, me parece que es un tema súper importante este de la fascitis plantar, porque muchas veces no le damos mucha importancia a los pies y cuando llega la hora de la verdad, ojito, como siempre, si tenéis algún problema, acudir a los especialistas, a la gente que sabe, en este caso, a la unidad de podoactiva, unidad de biomecánica del pie del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, cuyo responsable lo hemos tenido hoy al otro lado del teléfono, a Jairo Casal. Jairo, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo una vez más y muchas gracias por seguir cuidando de la gente, que eso también es uno de los elementos principales de Vitas. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Y como siempre, recordaros que Vitas está integrado por 20 hospitales, 37 centros médicos y asistenciales que están distribuidos en 14 provincias. Más de 12.600 profesionales conforman Vitas, que lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española, que además es un grupo que integra la Fundación Vitas, Vitas Red Diagnóstica y la Central de Compras Plaza Salud. Hoy nos hemos desplazado a Vitas Valencia 9 de octubre. Vitas es salud, Vitas es vivir. Mañana es tarde con Juan Fran Barberá.